Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y chicas, sí, como todo inicio, tiene un final. Entramos de lleno al último capítulo de este maravilloso fic de mi querida Alice Ábalos. Como se los mencioné desde un principio, chicas, es un fic corto, pero sus capítulos son muy largos, así que van a estar divididos por partes. No sé cuántas partes me lleve este último capítulo, chicas, pero hay que disfrutarlo de principio a fin. Así que en el capítulo anterior, pues mi querido Albert se presenta ya como el tío abuelo William. Le agradece a Neil y a Lisa porque, bueno, a Neil por tomarlo de, pues sí, de anzuelo, podría decirse, podría llamarse, para que estos dos rebeldes reaccionaran y dijeran, pues sí, mejor nos casamos. Así fue, toda la trampa, como el nombre mismo del fic, fue tramada por Albert, tal cual, así. Pero aquí nos dejó una duda al final del capítulo. Elisa no se quiere quedar con las manos cruzadas. Así que chicas, empezamos ya con el último capítulo de este magnífico fic llamado La Trampa. Capítulo 12. La trampa del amor. Albert había planeado una trampa prácticamente perfecta. No le gustaba tener que engañar a quienes eran sus amigos, pero no encontró otra alternativa. Cuando Terry y Candy habían roto, Albert había admirado el acto de sacrificio y desprendimiento por parte de ambos, pero no estaba de acuerdo con ellos. No creía que la solución dada fuera la mejor, ni para ellos, ni para Susana Marlowe. Sin embargo, tampoco él encontraba la manera de conciliar el conflicto de conciencia. El entrañable cariño que tenía por Candy le hacía sentir como propio el dolor que ella estaba pasando y le partía el alma ver deprimida a quien usualmente era jovial y despreocupada. Tal vez fue la desesperación de no poder ayudarla más allá del apoyo moral y el afecto que le podía dar lo que empezó a desencadenar el proceso de recuperación de su memoria. Luego ocurrió el accidente y finalmente las imágenes comenzaron a llegar. Una buena mañana se levantó al fin y de un solo golpe los recuerdos de toda una vida se agolparon en la cabeza. Pocos días después de que su memoria comenzó a volver, se encontró con la noticia de que Terry había abandonado sus responsabilidades y carrera en Broadway. Conociendo el carácter temperamental de su amigo, Albert había decidido investigar el asunto, así que pagó por la información que necesitaba. Cuando se enteró en detalle de dónde estaba Terry y qué era lo que había pasado con Susana, se le ocurrió que tal vez la ausencia de Terry era un buen momento para intervenir en el asunto apropiadamente. Ahora no solo contaba con sus recuerdos, sino con el poder que el dinero da para ayudar a sus dos mejores amigos. Preocupado por lo que pudiera pasarle a Terry en el estado de ánimo en que se encontraba, Albert había contratado un guardaespaldas cuyo deber era encargarse de seguir al joven a donde fuera para protegerlo si era necesario, sobre todo de sí mismo. Mientras que Albert se dirigía a Nueva York con el fin de provocar
un encuentro casual con Susana Marlowe. Por eso había abandonado el departamento que compartía con Candy, dejando tan solo una nota. Albert sabía que no era bueno para mentir, y mentir tendría, ya que no le podía decir a Candy a dónde se dirigía realmente. Así que había optado por un adiós escrito en donde no tendría que ver la tristeza reflejada en sus ojos de niña cuando se enterara de que él la iba a dejar sola justo cuando más lo necesitaba. Su misión había resultado todo un éxito, pues Susana, tal y como él se lo había imaginado, era una mujer sensible que fácilmente se abrió a la amistad breve que él le ofreció cierta tarde en que se conocieron por casualidad. Usando su natural encanto, Albert había conseguido que Susana le confiara sus problemas y en tan solo un par de semanas ambos se habían convertido en los mejores amigos. Susana, que nunca había tenido una amistad masculina sin intereses románticos, se sentía reconfortada con la compañía de Albert. En cierta forma, el rubio compensaba la gran soledad en que ella vivía desde que Terry había dejado Nueva York y le mostraba un modo de ver la vida totalmente distinto a aquel que había aprendido al lado de su madre. Después de un mes de amistad, la influencia de Albert obró la transformación deseada y el joven pudo despedirse de ella. Seguro que la muchacha encontraría su propio camino. Albert confiaba en que Susana sería infinitamente más feliz abriéndose paso por sí sola que en un matrimonio fundado en la culpabilidad. Logrado esto, el joven pensó que solamente habría que buscar a Terry y hacerlo volver sobre sus pasos. De regreso a Chicago y con la información de sus empleados, no le fue difícil provocar el encuentro con Terry en la cantina. Albert quería hacerlo reaccionar para que el joven recuperara el autocontrol y la dignidad. Sabía que sería doloroso para Terry ver a Candy solamente de lejos, pero sería sin duda la mejor puya para hacerlo recapacitar. Al menos en ese punto Albert consiguió lo que quería. Sin embargo, Terry había interpretado mal las cosas al regresar a Nueva York. En lugar de volver a buscar a Candy una vez que Susana lo dejara en libertad, el joven se había entercado con la idea de que Candy ya le había olvidado. Cuando Albert se enteró de la decisión de su amigo a través de una carta que éste le enviara desde Nueva York, por un momento pensó en dejar en ese punto su intervención en el asunto. Pero la felicidad de Candy estaba de por medio. Su intuición le hacía que el amor que unía a Candy y Terry no era de esos que se olvidan con el tiempo. Así que cuando la tía abuela le habló por primera vez de su preocupación por casar a Candy con un buen partido, fuese el que fuese, siempre y cuando se tratara de alguien de buena familia y posición económica, una idea bizarra empezó a formarse en la cabeza del joven millonario. Ni el propio Albert dio crédito a su ocurrencia al principio. Sin embargo, había algo de sentido en ella. Terry era demasiado orgulloso como para buscar a Candy, creyendo que ella ya no le amaba, y también era suficiente testarudo como para no entrar en razones, aun cuando el propio Albert intentara hacerle cambiar de parecer. Sin embargo, el joven actor amaba a Candy con tal generosidad que bien podría estar dispuesto a sacrificar su dignidad para salvarle de los planes de la tía abuela. La situación era perfecta.
Candy y Terry se encontrarían atrapados sin más salida que hablar con la verdad. Por supuesto, para lograrlo, necesitaba hacer que Terry se convirtiera en un buen prospecto de matrimonio, de modo que no dudó en escribir al duque de Granchester, exponiéndole el caso. Si el duque no respondía, él mismo estaba dispuesto a fabricar la fortuna de alguna forma. Pero, sorprendentemente, su carta tuvo el efecto deseado y el duque mismo buscó la reconciliación con su hijo, tal y como Albert se lo había pedido. Yo cometí errores muy graves en aras del deber y del orgullo. No quiero que mi hijo sea víctima de los mismos errores, había dicho el duque en su carta, convirtiéndose en cómplice voluntario de aquel estratagema. De ese modo, el escenario estaba ya puesto cuando Neil y Eliza hicieron su entrada sin ser invitados. La situación se hizo entonces más interesante. Sí, seguramente Terry estaría dispuesto a ayudar a Candy para salvarla de un matrimonio forzado con cualquier hombre que se le ocurriera a la tía abuela. Una unión obligada con Nilligan sería un acicate aún mayor. De ese modo, Albert había aceptado la idea cuando la tía abuela le comunicó que ya había encontrado el candidato que andaba buscando. La baja pasión de Neil había sido la carnada perfecta. Albert confiaba que la reconciliación total entre Candy y Terry vendría cualquier día una vez que empezaran a vivir juntos. Desgraciadamente, la situación se había salido de su control cuando Neil contrató matones para mantener vigilada a Candy. Una venganza por parte de los Ligan podría ser algo peligroso. Pero Albert tenía plena confianza en la prudencia y cuidado de Terry había puesto en el asunto y esperaba que Neil desistiera tarde o temprano, pensando que las cosas mejorarían por sí solas entre Candy y Terry y que la joven estaría siempre protegida. Albert había dejado su empleo en el Country Club para al fin dedicarse a los preparativos de su propia presentación en sociedad y ante los círculos financieros. Después de que él tomara las riendas de la familia, tendría el tiempo y el poder necesarios para lidiar con los Ligan definitivamente. Fue entonces cuando sucedieron los desagradables hechos de Central Park. Ahora que las cosas estaban solucionadas para los Granchester, lo que aún estaba por hacer era eliminar por completo la amenaza de los Ligan. Esta vez no había que descuidarse. Ni Albert ni Terry se tragaban la aparente aceptación de las cosas por parte de Eliza. En aquella cadena de intrigas, los papeles de cazador y presa eran peligrosamente intercambiables. Las sospechas de los dos amigos no estaban desencaminadas. Siempre más inteligente que su hermano, Eliza había preferido hacer una graciosa retirada cuando el enemigo parecía tener todas las de ganar. Aquel era momento para retirarse y replantear su venganza. Había que dejar que los ánimos se calmaran. Eliza estaba tan enojada que esta ocasión estaba dispuesta a adoptar los métodos de su hermano, esperaría lo que fuera necesario y luego se vengaría de la humillación que le había hecho pasar a ella y a su hermano. Odiaba a Candy más que nunca y estaba segura de que en ella tendría que caer todo el peso de su vendetta. Si algo malo le pasaba a Candy, no solo vería destruida a su enemiga de toda la vida, sino que también se vengaría de Terry y Albert, para quienes esa huérfana parecía ser tan importante. La Navidad en las montañas de Illinois era una visión sacada de una estampa decembrina. Montes coronados de nieve,
enormes corníferas siempre verdes y pequeñas y bien cuidadas granjas, esparcidas sobre una enorme sabana blanca, llenaban el ojo del solitario paseante que se aventuraba a caminar por el valle en aquella tarde fría. La nieve se había endurecido sobre el suelo, haciendo la caminata menos difícil, pero el sol, que comenzaba a declinar, no podía hacer gran cosa para reducir el frío del ambiente. Sin embargo, las dos figuras que avanzaban por la vereda parecían no resentir la frialdad de la tarde. Aquella había sido la primera temporada navideña en sus casi 22 años de vida, que Terry pasaba en un verdadero ambiente familiar. Buenas maestras no son lo mismo que una madre, le había dicho alguna vez Candy. No obstante, el joven sentía que si su madrastra le hubiese demostrado la mitad de afecto y calidez que la señorita Pony y la hermana María profesaban por cada uno de los niños del hogar, seguramente su infancia no hubiese sido tan oscura y solitaria. No le resultaba pues extraño que Candy, cuya disposición de carácter era naturalmente dulce, se hubiese convertido en una mujer de temperamento alegre y franco bajo la influencia de aquellas dos buenas mujeres en aquel ambiente campirano, sin pretensiones falsas ni vanidades inútiles, viendo por primera vez a Candy en presencia de sus dos madres. Terry se pudo imaginar todos los pasajes de la infancia de la joven que ella le había contado. Cada recuerdo entrañable, lleno de cariño y algarabía, podían sentirse en la manera como las dos damas miraban a Candy. Muchos niños habían vivido en el hogar durante los últimos 25 años, pero solamente Candy había vuelto una y otra vez, haciendo que aquel pequeño lugar entre las montañas, su punto de partida y de regreso. Tal vez por eso, o porque la joven solía ser una de esas personas que robaban el corazón de todos por donde van, era que Sor María y la señorita Pony amaban a la muchacha como a su hija más querida. Sorprendentemente para Terry, por el simple hecho de ser el hombre que Candy amaba, el afecto de las dos señoras parecían haberse extendido de Candy misma hacia él, haciéndolo sentirse el centro de un cariño puro, desinteresado y maternalmente cálido, que el muchacho no había tenido mucha oportunidad de experimentar. Continuará. Y aquí el plan completo de mi querido Albert para que estos dos rebeldes por fin realizaran su amor. Vaya que se tardaron estos dos, chicas, porque ¿cuántos meses pasaron? 7, 8 meses en darse cuenta de que realmente son inseparables. Pero bueno, chicas, vaya que supo manejar a Susana Marlowe, que más que nada creo yo que le dio esa capacidad de responsabilidad de sí misma y poder soltar a esa persona que no era para ella. Pero bueno, chicas, estamos en el último capítulo de este magnífico fic que se divide en varias partes, chicas, porque los capítulos son demasiado largos. Así que denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, cuídense mucho. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.
Adiós.